Número 17. En la cabeza del hombre, desde la cumbre del cráneo hasta la garganta, hay 3 partes diferenciadas, pero de igual medida. Se refieren a los 3 círculos superiores del firmamento, con los 2 espacios de intervalo entre ellos. Como la densidad de aquellos mismos círculos está indicada en proporción en la redondez de la cabeza, y cómo todas estas cosas se pueden poner en relación a las facultades del alma. En la cabeza del hombre están representados los 3 elementos superiores. Desde la superficie del cráneo hasta la frente, ambos fuegos, el fuego luminoso y debajo de él, el fuego negro. Desde la frente hasta la punta de la nariz, el éter puro. Y desde la nariz hasta la garganta, el aire húmedo, situado arriba del aire denso, blanco y luminoso. Estas partes son equidistantes entre ellas, teniendo como referencia la densidad del fuego superior con respecto del fuego negro. Del mismo modo, la densidad del éter puro y el del aire húmedo con respecto del aire denso, blanco y luminoso son de igual medida. En el alma hay 3 fuerzas: la comprensión, por la cual se comprende en la potencia de Dios las realidades celestes y terrestres; la inteligencia, por la cual se entienden muchas realidades y reconoce que los pecados son males, y por consiguiente los evita a través de la penitencia; y la capacidad de movimiento, por la cual se mueve por sí misma en todas direcciones, junto a la morada que la contiene cuando cumple las obras santas, según los ejemplos de los justos. La comprensión y la inteligencia se unen al movimiento del alma, haciendo todas una sola cosa, de manera que, si al predominar alguna el alma abarcara más de lo que puede entender o mover, se rompería la justa medida. Así, las 3 fuerzas que están en el alma están de acuerdo, y ninguna sobrepasa a la otra. En efecto, la acción del alma de comprender circunda al cuerpo entero con todos sus apéndices, es decir, lo lleva todo, en justa medida, hacia aquellas cosas que la carne, que siente y gusta, desea, como un constructor toma la medida exacta de su edificio para que los hombres los puedan habitar. El cuerpo es movido por el alma, y el alma no puede evitar el incitar al cuerpo a diversas obras, ya que conoce lo que la carne desea, puesto que la carne vive por ella. El alma, cuya esencia es la vida, es un fuego que vive en el cuerpo. En cambio, el cuerpo es la obra cumplida, y no es, por tanto, capaz de abstenerse de obrar de 2 modos diferentes, o sea, según el gusto de la carne o según el gusto del deseo del alma. La obra buena del alma es como un bonito edificio en la presencia de Dios y de sus ángeles. Pero su obra mala se presenta como un edificio hecho de barro y empapado de inmundicia. Por tanto, el alma que cumple obras buenas es alabada por los ángeles de Dios, pero a la que cumple obras malas, según el gusto de la carne, le niegan toda alabanza.
En cuanto a estas medidas idénticas, que van de la frente en la parte anterior de la cabeza, comprendidas las cejas hasta ambas orejas y detrás, hasta el principio del cuello, representan el espesor uniforme de los elementos y la constitución que les es propia. Análogamente, hay 3 fuerzas iguales en el alma: el soplo del espíritu, la ciencia y las sensaciones, que le permiten ejecutar sus obras. Por el soplo del espíritu inicia las cosas que puede hacer, y este es como la parte anterior de la cabeza. La ciencia se extiende como hasta ambas orejas, y las sensaciones se dirigen hacia atrás, hasta el principio del cuello. Estas fuerzas se equilibran mutuamente, ya que el alma, con el soplo del espíritu, solo empieza a hacer lo que la ciencia puede comprender. Y las sensaciones sustentan, y así obran con unanimidad, puesto que ninguna de ellas sobrepasa la otra. Lo mismo que la cabeza tiene sus medidas exactas. Número 18. Descripción de las proporciones que se hallan en los labios, en las orejas, en los hombros y en la garganta del hombre, y cómo según estas mismas proporciones el hombre interior debe comportarse en las obras de Dios y en la penitencia. Cómo los espíritus malvados y los que perseveran en el mal son extremadamente confundidos, porque no pueden quitar al hombre la penitencia. También el labio superior y el inferior de la boca del hombre, que expulsan las flemas de la cabeza y el vientre, son de la misma medida, y son de igual densidad que el fuego negro, que purifica cumpliendo el castigo de Dios, y que el aire denso, blanco y luminoso, que endulza y modera sus efectos. Y también comprobamos la misma distancia entre ambas orejas, pasando por la parte posterior de la cabeza, y desde los agujeros de las orejas hasta los hombros, y de estos a la base de la garganta. En esto es evidente que el hombre, ya sea en las realidades superiores, celestes, ya sea en las inferiores, terrenales, debe alabar con la boca a Dios siempre con el mismo fervor, alejando de sí los males, tanto del alma como del cuerpo, ya que Dios es el protector de las almas y los cuerpos. El hecho de que la medida de una oreja a la otra, de las orejas a los hombros y de estos a la base de la garganta sea la misma, como antes se ha dicho, significa que el hombre que percibe los preceptos de Dios con las orejas, los carga fielmente sobre los hombros y los introduce dentro de su garganta como si los tragara. Tiene que mantener en todo una medida uniforme y armoniosa para poder alcanzar aquel equilibrio en que no hay ninguna deformación. En efecto, cuanto más tiempo peca el cuerpo, tanto más se turba el alma junto al cuerpo, entregado al pecado. Y cuanto más se aflige el cuerpo por la abstinencia y la penitencia, tanto más goza el alma del premio de la gloria eterna. Tanto como el hombre se preocupa al principio de las obras, así el hombre también debería considerar atentamente el fin y los méritos que derivan.
Dios introduce el alma en el cuerpo del hombre para que el cuerpo reciba la vida gracias a ella y para que sea consciente de que tiene su origen en su Creador. También el hombre invoca el nombre de Dios, tanto si se encuentra en una secta herética como si está en el camino correcto de la fe, puesto que esta aptitud la arraigan en él las fuerzas buenas de su alma. Por esto, al invocar el nombre de Dios, el hombre se eleva y escoge con qué reglas de disciplina puede venerar al que invoca. El alma sabe que el juicio de Dios caerá sobre quien desobedezca la ley. Por esto, a veces, hace que su vestido corpóreo llore lágrimas, a causa de los mismos crímenes que ha acumulado con dolor, tal como la flema se expulsa por los labios. Entonces, el dolor golpea el cuerpo, donde el alma se esconde, hasta hacerle avergonzarse por sus inicuas acciones. Y sin embargo, el cuerpo sigue los placeres de la carne, y muy a menudo impide al alma subir a aquella altura en que ella percibe a Dios, y así la ciega. Pero sin embargo, no consigue dominarla e impedirla que se duela de los pecados, aunque el hombre se deleite en ellos. Los espíritus malos no tuvieron nunca un arrepentimiento parecido, y se avergüenzan muchísimo de no poder privar al hombre del arrepentimiento. Número 19. Sobre las dos energías del alma. La una favorece todo el relacionado con Dios, mientras que la otra ejercita su función en dar la vida y gobernar su cuerpo. El alma posee dos energías con las que regula con igual fuerza el esfuerzo y el descanso en sus ocupaciones. De modo que con una se eleva hacia lo alto y percibe a Dios, y con la otra domina completamente el cuerpo en que se encuentra y obra en él. Obrar en el cuerpo le proporciona alegría, ya que el cuerpo ha sido formado por Dios, y el alma es rápida para poder llevar a cabo el trabajo del cuerpo. El alma se difunde por el cerebro, el corazón, la sangre, la médula de los huesos y por todo el cuerpo, llenándolo y elevándolo, pero ni más allá ni por encima de las posibilidades del cuerpo mismo. Ahora bien, el alma, cuando vive en el cuerpo, aspira a cumplir muchísimas buenas acciones, pero no puede ir más allá de lo que le otorga la gracia divina. Además, a menudo actúa según el gusto de la carne durante mucho tiempo, hasta que la sangre, por la fatiga, se seca en parte en las venas, y la médula del hueso empieza a emitir sudor. Entonces disminuye la fatiga con el descanso, hasta que ha calentado la sangre de la carne y llenado la médula. Y así estimula el cuerpo a estar despierto y lo conforta para que pueda volver a sus fatigas. Porque él se cansa a menudo por los placeres de la carne, pero si mientras tanto ha confortado sus fuerzas, puede de nuevo dedicarse completamente al servicio de Dios. Cuando obra según sus deseos, elevándose hacia Dios, sigue las palabras de David, que inspirado por mí, dice. Número 20. Palabras de David adecuadas a las tareas diferentes del alma y el cuerpo. ¿En qué sentido se han de entender?
escóndeme a la sombra de tus alas de esos impíos que me acosan. Salmo 17, del 8 al 9. Esto se interpreta así: Tú, que eres el defensor de todos los creyentes, defiéndeme bajo la calma de tus firmes fuerzas, porque estoy bajo tu potencia, adorándote, porque te venero y no me dirijo a un Dios extraño y engañoso. Libérame de las pasiones intensamente malvadas y torpes de los espíritus malignos, que me afligen mientras mi carne disfruta. Y así el alma, al cumplir su perfecta victoria, afirmará: Oh carne y miembros en que vivo, me alegro muchísimo de encontrarme dentro de vosotros, porque cuando estáis de acuerdo conmigo, me lleváis a los premios eternos. En cambio, el alma que se ofende porque las malas obras la han herido, dice así, quejándose: Pobre de mí, que he sido enviada a esta morada que me arrastra a la sombra de la muerte, porque el placer de este cuerpo me hace girar como un molino y me hace cumplir obras encaminadas a la muerte. Número 21. Cómo el firmamento y las diversas características de sus círculos cumplen todas las funciones de la tierra. Así, la cabeza y los sentidos, que tienen su sede principal en la cabeza, gobiernan el cuerpo entero. Análogamente, la fuerza principal, es decir, la razón, se atribuye al alma, con la cual se encamina a las cosas del cielo. También se atribuyen al alma las otras fuerzas, con las cuales se administra el cuerpo. Todo el cuerpo del hombre está atado a su cabeza, como la tierra se une al firmamento con todos sus anexos. El hombre entero está sujetado por la sensibilidad de la cabeza, como todas las funciones de la tierra se cumplen gracias al firmamento. Así como la experiencia de las realidades celestes y terrestres está presente en el alma, la racionalidad por la cual conoce las realidades celestes y terrestres está fijada en ella. En efecto, lo mismo que el Verbo de Dios ha penetrado todas las cosas al crearlas, así el alma traspasa todo el cuerpo, obrando con él. El alma también es la fuerza vital de la carne, ya que el cuerpo del hombre crece y progresa gracias a ella, igual que la tierra produce frutos gracias a la humedad. Y además, el alma es la humedad del cuerpo, ya que lo mantiene húmedo e impide que se reseque, igual que la lluvia impregna la tierra. En efecto, si la humedad de las lluvias cae en medida proporcionada, ordenada y no excesiva, hace germinar la tierra. Pero en cambio, si corre desordenadamente, la sofoca y la destruye junto a todas sus semillas. Del alma, en realidad, provienen las energías que vivifican el cuerpo del hombre, como de la humedad proviene del agua, y por esta razón el alma se alegra cuando obra de acuerdo con el cuerpo. Por eso, si el hombre actúa según el deseo del alma, todas sus obras son buenas. Y en cambio, si actúa según la carne, serán todas malas. La carne resuma humedad a causa del alma, ya que el soplo del alma mueve la carne según lo solicita su misma naturaleza. Y así, el soplo del alma alimenta el deseo del hombre. En efecto, el alma sube a las realidades celestes y con su sentir aprende a juzgar cualquier obra según sus méritos,
y como el cuerpo entero está gobernado por la sensibilidad corpórea, así el alma racional reúne en sí todas las obras de los elementos del hombre, considerando que éstos puedan obrar según sus deseos. Y de este modo hace florecer los elementos del hombre como la humedad de la tierra, ya que se difunde por todo el cuerpo del hombre como la humedad por toda la tierra. Y como la tierra engendra cosas útiles e inútiles, así el hombre también oculta en él la aspiración del cielo y el gusto del pecado. Número 22. Sobre la distancia y la mutua colaboración de los 7 astros, y cómo de la cumbre del cerebro hasta la extremidad inferior de la frente del hombre se distinguen 7 espacios de igual medida que aluden a los 7 astros. Cómo en relación con ello el alma y su cuerpo, con los 5 sentidos, tienen que desarrollar sus tareas con buena disposición de ánimo y buenas obras, según los 7 dones del Espíritu Santo. Bajando de la parte superior del cráneo hasta la parte inferior de la frente del hombre, se distinguen 7 espacios de igual medida que aluden a los 7 astros, separados entre ellos por distancias iguales en el firmamento. En la cumbre referida se representa el astro más alto. En la parte inferior de la frente, la luna, y en el espacio que media entre ambos se encuentra el sol. Los otros astros están dispuestos regularmente a ambos lados de este espacio, 2 arriba y 2 abajo, separados unos de los otros con la misma medida que distan del sol. Los espacios de la cabeza humana, por lo tanto, reproducen las dimensiones que rigen los espacios del firmamento. En la cumbre de la cabeza está representado el astro más alto, ya que tiene una circunferencia de rotación más amplia que los otros. En la frente está colocada la luna, ya que la vergüenza del hombre está marcada en la frente como sobre la luna. La luna en su subida se parece a una frente, y ella permite también distinguir los tiempos y sus diferentes cualidades. En el medio está colocado el sol, porque es como el príncipe de los astros. Tiene 2 astros que están por encima de él y lo defienden contra el fuego superior como de un escudo, mientras que por debajo de sí tiene otros 2 que aseguran su sostén al mismo tiempo que el de la luna. El espacio que separa el astro más alto del sol cuando está en la parte más alta de su rotación es idéntico al que separa la luna del sol cuando éste está en la parte más baja. Y todos los otros astros tienen entre ellos, como ya se ha dicho, intervalos iguales. El firmamento es redondo, tanto en la parte superior como en la inferior, como un recipiente hecho al torno, y el sol está colocado en su parte redonda superior. El sol recorre hacia arriba y hacia abajo todo el firmamento e irradia su resplandor como el vino cuando se vuelca la copa. Todas estas cosas indican que en el cuerpo humano, el alma, desde el momento inicial de sus acciones hasta su cumplimiento, tiene que venerar con igual dedicación los 7 dones del Espíritu Santo, acercarse a la sabiduría en el inicio de sus obras, tener temor en el acto de su cumplimiento y poner la fortaleza en el centro de la obra,
fortaleciéndose en las realidades celestes con la inteligencia y el consejo, y rodeándose de ciencia y de piedad en las realidades terrenales. El alma tiene que acoger todos los dones del Espíritu Santo con igual devoción, porque son su auxilio. Por tanto, el alma tiene que ocuparse de abrirse a la sabiduría, de sujetarse al final con la vergüenza, y entre estos dos momentos, armarse de fortaleza y de la belleza de la inteligencia y el consejo, y de defenderse por fin, como se ha dicho, con la ciencia y la piedad. Y cada uno de estos dones se une al otro, consiguiendo que toda obra del alma sea buena y llena de honestidad. En efecto, el espíritu de sabiduría, el de fortaleza y el de temor de Dios impregnan el alma del hombre, de modo que siga sabiamente en la verdadera fortaleza, posea con ella el temor y con los otros 5 dones se mantenga con la misma constancia delante del Supremo Creador. El movimiento del alma racional y la actividad del cuerpo con sus 5 sentidos, es decir, el hombre entero, siguen la misma medida, ya que el alma no mueve al cuerpo más de lo que el cuerpo pueda obrar, ni el cuerpo obra más de lo que es movido por el alma. Los diferentes sentidos del hombre no se separan unos de otros, más bien se controlan recíprocamente con mucha fuerza y le revelan al hombre todos los bienes, tanto de las realidades superiores como de las inferiores.